A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Buenas noches a todos y cada uno. Gracias los mensajes que hemos recibido de distintos lugares de la República Argentina, de España, de México, del Uruguay, de Chile, Perú, cuántos lugares que se escucha este programa, y gracias a eso, con los mensajes que ustedes nos escriben, voy organizando de qué temas exponer en cada edición. Hay razones por las cuales hoy el programa va a estar muy dedicado al tema de la parapsicología, lo vamos a explicar después. Pero hay un tema que efectivamente está vinculado a eso y que han llegado muchos comentarios, preguntas, sobre todo a raíz de unos minutos que expuse en mi Instagram, que es @alaseras1, con el número 1, alaseras1, me pueden seguir por Instagram. Porque recibí muchos mensajes diciendo que hay gente en las redes sociales que se presenta como medium, entendiendo por medium una persona que dice que puede estar en comunicación con el espíritu, el alma, como lo quieran llamar, de alguien que desencarnó. Es decir, una persona que vivió aquí en la Tierra, fallece, muere, lo que nosotros llamamos desencarnar, porque la vida continúa, y desde ese otro lugar la persona se comunica a través del medium. Eso dice el medium. Entonces la pregunta era, pero doctor Las Heras, desde la parapsicología sobre todo, ¿qué se puede decir de esto? ¿Realmente hay personas que así a voluntad, yo voy, lo consulto, le pago o no la consulta, según sea el caso, le digo, mire, yo quiero hablar con mi tío que desencarnó hace años, entonces medium ahí se posesiona y, acá, sí, soy tu tío? Lo primero que hay que decir es que si esto fuera verdad, fuera real, se estaría usando en todos los ámbitos. ¿Quién no necesita en algún momento comunicarse, conversar con una persona, un ser querido que ha desencarnado? Desde un familiar hasta un maestro, un profesor que uno tuvo. Esto se lo preguntaría al profesor tal, no está en este plano. Entonces desde ya subrayo que no es cierto y eso es falso. No hay ninguna persona que pueda demostrar realmente que así, casi a voluntad, prácticamente a voluntad, se puede comunicar con espíritus, almas desencarnadas. Ahora, ¿cómo aparece esto? Que es lo que no tengo tiempo a hablar en mis redes sociales, porque ahí todo tiene que ser 2 minutos, 3 minutos. Acá tenemos el programa a la hora entera. La cuestión es simple. La idea, la ilusión de poder, de que un humano en este plano pueda comunicarse con alguien desencarnado o con un Dios que está en otro plano, es tan antigua como la historia misma de la humanidad. Aparecen mitos, en leyendas, pero siempre con un aspecto en particular, que eso solo lo podían hacer personas con un desarrollo muy especial. El mago, el sacerdote, aquel ermitaño que desarrollaba sus facultades espirituales, trascendentes, dentro de una cueva, aislado del resto de la humanidad. Siempre la cosa fue así. Hasta mediados del siglo XIX, aproximadamente 1850 y tantos, en Estados Unidos, una familia de apellido Fox tiene el matrimonio, unas hijas de apellido Fox, que empiezan a decir que ellas
están en comunicación continua, permanente, con los desencarnados. La comunicación era muy sencilla en esos primeros tiempos. Estoy hablando de 1850 y tantos, Estados Unidos. Allí comienza la cosa. Las hermanitas Fox se reunían ante un público, las personas, como aquí, en una mesa, y alguien preguntaba, yo quiero, o decía, pedía, quiero hablar con tal, que desencarnó hace años. Entonces ellas hacían un acto de concentración mental y preguntaban, supongamos que se llamaba Pedro. Pedro, ¿estás aquí? Y repentinamente se oía en algún lugar de la mesa un golpe. Estaba. ¿Quieres hablar con nosotros? 2 golpes. Significaba no quería. Y con ese método de sí y no, que después quedó en la historia de la investigación parapsicológica como los RAPS, había una comunicación. Aparentemente. Esto causó tal furor que las hermanitas Fox, manejadas por su familia, comenzaron a hacer actividades en los teatros. Cobraban la entrada, se llenaba el teatro y ellas desde el escenario pedían, a ver, ¿quién quiere hablar usted? ¿Quiere hablar con su madre? Sí, yo, bueno, mire, acá está, me concentro, pim, mamá está, sí, pues estoy, y entonces, ¿qué consejos aparecían? Hay que ser bueno, no te pelees con tus hermanos. Es decir, resulta que los espíritus de los muertos, el alma o como lo quieran llamar, lo único que daban eran consejos de cómo comportarse en la vida, de acuerdo a los parámetros socioculturales de aquella época. Esto causó un furor enorme. Las hermanas Fox recorrían todo Estados Unidos llenando teatros y haciendo estos espectáculos. La cosa empezó a mejorar porque, claro, solo con los golpes, sí, no, los raps, no alcanzaba. Entonces se armó un tablero que quedó en la historia con el nombre de tablero Ouija. Pueden buscar en internet para verlo. Un tablero con las letras del abecedario arriba, extendidas, abajo los números de 0 a 9, en el medio sí y no, y con una tabla, varias de las personas que estaban allí, el dedo índice de mano derecha, 3 que ponían ahí, se hacía la pregunta. Entonces ahí ya la cosa era más precisa, una pregunta concreta. Por ejemplo, se podía preguntar, ¿me caso o no con tal? ¿Qué dice mi mamá que ha desencarnado? La tabla se mueve y va para sí. Sí, casaste. Ya era más comprometido el asunto. Esto genera tal furor, porque siempre era atribuido a que los desencarnados se estaban manifestando en este plano. Esto causa tal furor que el auge de lo que ya entonces empezó a llamarse espiritismo, la comunicación con los muertos, con los espíritus de los muertos, cruza el Atlántico y llega a Europa. Bueno, se transforma en un hecho cultural. Cualquier persona que se llamara persona de la cultura, escritor, escultor, artista plástico, autor de obras de teatro, lo que era espiritista, se había convertido al espiritismo. Eso era un hecho cultural relevante. No ser espírita era como estar a un costado del camino. Tanto es así que Sir Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, de las novelas de Sherlock Holmes, que era médico y que se hizo famoso no por su trabajo en la medicina, sino escribiendo las novelas de Sherlock Holmes, era un espiritista confeso. Cuando Sir Arthur Conan Doyle desencarna, al año siguiente en Londres se hace un encuentro, un congreso espírita, y están las fotos de aquella época, primeras fotos que se hacían, estoy hablando de fines del siglo XIX. En primera fila hay una
silla vacía. Era la silla que hubiera ocupado Sir Arthur Conan Doyle de haber estado en este plano. ¿Y por qué la dejaron vacía? ¿Por qué no se sentó otro ahí? Se la dejó vacía porque se entendía que el espíritu estaba sentado allí, no lo íbamos a molestar. Esto en un ámbito totalmente intelectual, cultural, de gente académica, se estaba convencido de que a través de las sesiones espiritistas, de la mediumnidad, era posible y seguro comunicarse con espíritus desencarnados, con almas que estaban fuera de este plano. Hasta que fines del siglo XIX, estoy hablando de 1888, un grupo de científicos, médicos, físicos, químicos, antropólogos, lo que aquella época era la antropología, y otros del ámbito académico universitario, dicen, no, esto no es cierto. Esto no son manifestaciones producidas por espíritus de los muertos. Estos son hechos que ocurren entre nosotros los humanos. Cuando el médium dice algo que coincide con un conocimiento que solo tiene el consultante, no es que se lo transmitió el espíritu desencarnado que está en el cielo, sino que lo captó mentalmente, es el comienzo de lo que va a ser la telepatía, el entendimiento de que tenemos esa facultad, y lo captó, y el médium está creyendo, él cree que está en comunicación con el desencarnado, pero está captando la información del mismo consultante, cuando éste la tiene. Cuando no la tiene, como lo voy a contar más tarde, no hay forma de hacerlo. Bien, se crea entonces la primera entidad científica de lo que va a ser la parapsicología, The Society for Psychical Research, Londres. Todavía existe esta institución. Esto es, apenas estamos entrando en tema, así que vamos a continuar. Antes de hacer la pausa, les recuerdo que preguntas, comentarios, consultas las pueden hacer directamente a mi WhatsApp, no llamadas de teléfono, porque no atiendo. Directamente a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Ahora, durante el programa o en cualquier momento que quieran, me dejan su pregunta, su consulta, y con gusto, según de qué se trate, les contesto directamente o la respondemos aquí en el programa. Pausa. Todas las actividades del doctor Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. ¿Por qué el 4 de septiembre es el Día del Parapsicólogo Argentino? Sí, 4 de septiembre, Día del Parapsicólogo Argentino. Porque fue un 4 de septiembre de 1981 cuando se inauguró el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Primer Congreso Argentino de Parapsicología que tuve el honor de ser designado como presidente y presidí, y que duró del 4 al 6 de septiembre de 1981. En recuerdo de ese congreso señero, que tuvo repercusión en toda Latinoamérica. Vino gente de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Brasil,
estuvieron los dos grandes sacerdotes jesuitas parapsicólogos presentes y además expusieron, ambos maestros míos, profesores míos, el padre Oscar González Quevedo, que tantos lo recordarán, el padre Quevedo, y el sacerdote jesuita también, el licenciado Enrique Novillo Paulí. Por eso, 4 de septiembre es el Día del Parapsicólogo Argentino. Me preguntaban sobre algunos de mis libros. Sí, pero antes quiero agradecer a Editorial Kier, que me ha enviado, y lo estoy leyendo, este extraordinario texto, muy necesario en castellano, no estaba en la edición castellana, de Jesse Weston, Los orígenes ocultos del Grial, del ritual a la novela, mito, rito y símbolo en la tradición artúrica. Los orígenes ocultos del Grial. Miren, es un libro imperdible. Está vinculado a temas que yo he abrazado, como el legado de Carl Gustav Jung. Les leo la contratapa, es de Editorial Kier. Los orígenes ocultos del Grial. Y si el Santo Grial no fuera solo un símbolo cristiano, sino el vestigio velado de antiguos misterios de iniciación, esta obra revolucionaria de Jesse Weston, publicada en 1920, por eso les decía que es muy necesaria esta edición en castellano, marcó un antes y un después en la interpretación de las leyendas artúricas. Del ritual a la novela no solo impactó al mundo académico, 1920, sino que dejó una huella profunda en pensadores como Carl Gustav Jung, Joseph Campbell y la discípula de Jung, María Luisa von Franz. Lo recomiendo, Es para leer despacio, ir subrayando, volver, decir, a ver, ¿a dónde me lleva esto? Libros muy necesarios. Y continúo con el tema de cómo se fue desarrollando el espiritismo y cómo el espiritismo fue la fuente que llevó a que se constituya esta ciencia, esta disciplina científica dentro de las ciencias humanísticas, que es la parapsicología. Porque, como les decía, fines del siglo XIX, The Society for Psychical Research, los investigadores, todavía existe la entidad, sigue publicando su revista, con investigaciones hechas siguiendo la metodología de la investigación científica. El cálculo estadístico, el análisis de variables, y ahí fuimos avanzando hasta darnos cuenta que lo que en una época, es muy importante esto que voy a señalar, en una época antigua se atribuía a los dioses, en otra época también antigua a los demonios. Claro, a medida que Occidente, sobre todo, fue ingresando en el entendimiento de la ciencia como aquello que se puede medir, que se puede analizar, el análisis reflexivo racional, etc., los fenómenos que seguían existiendo dejaron de atribuirse a los dioses y a los demonios. O sea, ¿a qué lo teníamos que atribuir? Si no eran los dioses, no eran los demonios, a las almas, a los espíritus de los desencarnados. Claro, tenía que ser algo que estuviera fuera de nosotros, algo del más allá. Todos estos fenómenos que fueron atribuidos a dioses, a demonios, a espíritus, etc., hoy los explica la parapsicología perfectamente. Y ese es el tema más delicado y más controvertido, porque los parapsicólogos lo que decimos es, esos fenómenos son reales, existen. Los causamos, los provocamos y los mantenemos nosotros los humanos. Y las investigaciones han demostrado cosas muy conmovedoras. Para entender que el humano es, no solo el humano es mucho más que reacciones físico-químicas, sino que en el humano hay esencias trascendentes, como es lo que originalmente se llama lo psíquico, bien trabajado por Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, el psicoanálisis,
es decir, la existencia de lo consciente y lo inconsciente, y también el factor parapsicológico. La parapsicología ingresa al siglo XX, hay más investigaciones, institutos que se crean en Estados Unidos, otros lugares, hasta que en 1930 se funda la primera cátedra universitaria y laboratorio de parapsicología universitario en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, a cargo el titular de esa cátedra de parapsicología, ya claramente parapsicología, y laboratorio de investigaciones parapsicológicas, va a ser un doctor en biología, no es un dato menor, el doctor Joseph Banks Rhine. Justamente, uno de mis maestros, a quien mencioné hace un ratito, el sacerdote jesuita licenciado en filosofía, Enrique Novillo Paulí, fue discípulo del doctor Rhine, trabajó 6 meses en aquellas épocas en la Universidad de Duke, sobre todo aprendiendo la metodología de la investigación en parapsicología. Porque entonces ya no es me parece, creo, podría ser, sino, señores, acá tenemos este análisis de variables. Midiendo estas variables y esto, aquí actuó un factor desconocido. Telepatía, clarividencia, precognición, psiquinesis, etc. Tanto es así que eso, a mi juicio, explica por qué el espiritismo, a pesar que distintos grupos espíritas se llamaban científicos, lo que fuera, terminaron inscribiéndose en los registros de cultos. Es decir, fueron admitiendo que ellos era una creencia, un culto, pero de ninguna manera algo que se pudiera demostrar, ya no digo solo científicamente, sino racionalmente. Cuando en 1981 presidí el primer Congreso Argentino de Parapsicología, asistieron 1.200 personas, ya dije, no solo de toda Argentina, Latinoamérica. Bueno, contamos con personalidades como expositores muy importantes. El doctor Arnaldo Raskowski, uno de los cofundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina, convencidísimo de los fenómenos parapsicológicos, dio ejemplos incluso él mismo. El profesor o doctor Aldo Imbriano, un médico especializado sobre todo en temas de electroencefalografía, que en aquella época eran tan importantes. También mostró hasta cómo a través de ciertos electroencefalogramas se advertía en qué momento estaba actuando el factor parapsicológico. Bueno, un congreso excepcional. Y también participaron grupos espiritistas. Dedujo que para conocer qué hablábamos de eso. Y me invitaron a sesiones espíritas, a las que fui. Yo se los dije con toda honestidad. Me decían, bueno, por lo menos en aquella época usaban ese término, baja el espíritu de Albert Einstein. Y entonces era un lugar, una reunión espírita donde con frecuencia bajaba el espíritu de Albert Einstein. Y entonces las eras haga las preguntas que quiera. Y yo hacía preguntas, pero el espíritu me respondía siempre sobre cuestiones normativas, que hay que dejar las guerras, que hay que comprenderse, todo esto. Hasta que me dijeron si yo estaba convencido, les dije que no, de ninguna manera, que lo que estaba escuchando eran cosas que cualquiera puede decir, hay que ser bueno, no hay que hacer maldades. Pero si es que estaba allí el espíritu de Einstein, yo le iba a hacer una pregunta, que él me contestara y yo quedaba convencido de que efectivamente el espíritu del alma de Einstein estaba en comunicación ahí. Bueno, me dijeron, adelante la cera. Le dije, lo único que le pido que me explique qué es raíz cuadrada de n por p por q. Cosa que para ocuparse de la metodología y la investigación científica todos hemos tenido que estudiar, aprender.
en la universidad, pero es una cosa básica para alguien que hizo la teoría de la relatividad. Einstein me hubiera dicho: Lasera, déjese de embromar, ya se lo digo. Vuelvo a decir, explíqueme qué es raíz cuadrada de n por p por q. Simplísimo. Ustedes pueden creer, Einstein no me pudo contestar. Se enojaron los que me habían invitado y me dijeron que no, que esas cosas no, que el espíritu de esas cosas no las recuerda. Digo, pero ¿cómo? Me puede dar consejos, pero no recuerda quién fue. ¿Cómo es que recuerda que es Einstein? Bueno, se enojaron conmigo. Así tuve varias experiencias y por eso no me invitaron más. De haber sido realmente una comunicación con algo del más allá, la pregunta que yo hice era tan simple. Para alguien que se dedicó toda la vida a esas cosas. Yo le hice una pregunta como a cualquiera de nosotros, decir, che, ¿cuánto es do más do más do? 6. No embrome más, pasemos. Entonces, no es que los parapsicólogos digamos, esos fenómenos no existen. Sí, existen, pero tienen que ver con todos nosotros. A través de la telepatía. ¿Qué pasó ahí en ese grupo? En ese grupo no había gente, ese grupo espírita, no había gente, y el medium menos, el que decía ser medium menos, no era una persona que conociera de esta temática. Si hubiera conocido, hubiera venido la respuesta, y entonces yo hubiera tenido que hacer una pregunta de mayor envergadura. Yo he estado presente en casos donde usando el tablero Ouija, alguien del público que no conocía, y me consta que no conocía a los que movían el tablero Ouija, alguien del público hizo una pregunta delicada, grave, y con el tablero Ouija esa gente respondió con precisión. Y la persona que estaba ahí dijo, hice esta pregunta precisamente porque pensé que no iban a poder responderme. Los felicito. Es verdad, lo que yo pregunté es así. Claro. Pero la respuesta estaba en quien había hecho la pregunta. Entonces lo que hubo fue una captación telepática. No hay necesidad de apelar a espíritus de los muertos. Y sí, y acá me pongo enfático, hay necesidad de tomar conciencia de las capacidades que los humanos tenemos. Sobre eso vamos a seguir hablando enseguida. Les recuerdo mi WhatsApp para que hagan preguntas, comentarios, consultas. Si son temas para responder acá, los respondemos públicamente, y si no, les respondo de manera individual. WhatsApp, no llamados telefónicos porque no atiendo. Llamados de WhatsApp, a mi WhatsApp que es 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Pausa. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Laceras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Usted está acompañando al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Sobre mis libros me estaban preguntando. Sí, tengo acá 3 para recomendarles. Pero antes, acuérdense que mañana, 4 de septiembre, Día del Parapsicólogo Argentino, voy a dar precisamente una conferencia titulada ¿Qué es la parapsicología? Gracias por los mensajes que están llegando. Es en la biblioteca de la Asociación de Fomento de Villa Devoto, que queda en la localidad de Villa Devoto, Ciudad de Buenos Aires, en la esquina de la calle Habana
y Joaquín B. González, ahí a una cuadra de la estación Devoto del ferrocarril La Croce. Mañana, jueves 4 de septiembre, 18 horas, entrada libre y gratuita. Voy entonces a estar hablando y también respondiendo las preguntas de quienes vengan, ¿qué es parapsicología? En la biblioteca de la Asociación de Fomento de Villa Devoto. El sábado voy a hacer un taller que se llama Taller de Desarrollo del Poder Mental. Esto en mi instituto que está en el barrio de Congreso. Eso ya requiere inscripción. Abierto a todo público, es decir, no hay que tener estudios previos, nada, es arancelado, eso sí, mientras que lo de mañana es entrada libre y gratuita. Mi conferencia de mañana, Día del Parapsicólogo, entrada libre y gratuita. El taller de 15 a 17 horas, Desarrollo del Poder Mental, que doy en mi instituto en el barrio de Congreso, sí requiere inscripción previa y es arancelado. Los que quieran participar, me mandan un mensajito acá al WhatsApp. 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. ¿Qué es desarrollo del poder mental? Que es lo que ahora voy a explicar, por eso tengo uno de los libros, por unas preguntas que me hacen. Desarrollo del poder mental es que cada uno pueda comprender que habita en nosotros una capacidad que si la entrenamos, la desarrollamos, nos permite concretar nuestros deseos positivos de vida, resolver exitosamente dificultades, problemas imprevistos, que eso es estar vivo. Estar vivo es que cada mañana yo me puedo levantar y decir, bueno, ¿qué dificultades, qué problemas que hay que resolver hoy? ¿Qué cosa mandé a hacer y salió mal? Bueno, vamos a ver por qué salió mal, me voy a hacer cargo de eso. Esto, el poder está en mí. El poder está en mí en la medida que yo decida entrenarme a desarrollarlo. Y en eso sí que no importa qué edad cronológica tiene usted, qué ha estudiado, no. Yo lo comparo siempre con la gimnasia física. A eso sí, vamos al gimnasio, que el entrenador nos diga qué tenemos que hacer, que, mira el cuerpo que tengo. ¿Vieron? A cualquier edad uno puede ir al gimnasio y según su situación el entrenador lo va a ir entrenando y usted va a mejorar. El cuerpo. Lo que yo les estoy diciendo es que también hay que entrenar el psiquismo. Carl Gustav Jung, el famoso sabio suizo, Carl Gustav Jung, que allá por 1940 era el psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Lo contrataban, vivía en Suiza, pero lo contrataban para ir a atender consultas a Londres, a Berlín, a París. El psiquiatra más prestigioso de toda Europa. Tiene una frase que a mí me llama la atención porque no se repite más seguido. Esto lo digo con ironía porque tengo claro por qué no se repite más seguido. Porque si se repite más seguido, está el título de mi libro, Atrévete a vivir en plenitud. Ahora voy a explicar. La vida es para atrevidos. La vida es para el que se atreve. Jung dice, finalmente, nada ocurre en el mundo exterior que previamente no esté configurado en el psiquismo de uno. ¿Ustedes se dan cuenta la importancia y la gravedad de lo que acabo de decir? Está perfectamente traducido al castellano. Repito más despacio. Dice Carl Gustav Jung, finalmente, nada ocurre en el mundo exterior que previamente no esté preconfigurado en el psiquismo de uno. Ahí se terminó la idea de destino, Dios lo quiso, es decir, siempre alguien de afuera, alguien exterior es el que se adueñó de mí. A usted nada le pasa ni a mí que previamente no esté preconfigurado en mi psiquismo y en el suyo.
Lo que ocurre que muchas veces lo que está preconfigurado en el psiquismo de uno no viene de mí, viene de los estímulos externos, que nuestros padres y abuelos tuvieron poco comparado con nosotros, que ahora agarramos el celular y enseguida estamos 2 o 3 horas ahí, sube al colectivo y sigue con el celular, bueno, y está recibiendo estímulo, haga esto, haga lo otro, si usted va a ser exitoso si hace esto, o va a ser un fracasado si hace aquello. Lo están llevando de las narices. Son los esclavos del siglo XXI, y digo esclavos con toda claridad, los mejores esclavos para el amo, porque no tienen conciencia de esclavitud, por lo menos esos que vemos en los mitos. Espartaco peleaba por su libertad porque tenía conciencia de que estaba sometido a otros que era esclavo. Los esclavos hoy no tienen conciencia de eso, creen que son libres. Y entonces angustia, fracaso, actitudes depresivas. Hay que adueñarse de uno mismo, y para eso hay que desarrollar el poder mental que todos nosotros tenemos, pero que no se enseña. Fíjese, en psicología y en medicina se habla de las enfermedades psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que empieza en lo psíquico le afecta a mi cuerpo. Bueno, si hay enfermedades psicosomáticas, entonces hay curaciones psicosomáticas. Lo uno exige la existencia del otro. Ahora, ¿usted oye hablar de curaciones o sanidades, sanaciones, el nombre que quería poner, bienestares psicosomáticos? No. Sí, y fue el estrés que le hizo tener este problema gastrointestinal, fue ese disgusto, problemas cardiovasculares. Si el psiquismo puede afectar, hacer daño a mi cuerpo, el psiquismo puede mejorarlo y ponerlo bien. Pero de eso no se habla. Y eso es lo que hablamos nosotros, al menos yo, en mis talleres, conferencias, cursos de desarrollo del poder mental. Es lo mismo que también se está tratado en Atrévete a vivir en plenitud. Atrévete a vivir en plenitud, ¿por qué titulé así? El editor me decía, Las Heras, un poco agresivo, Atrévete a vivir en plenitud. ¿Por qué no ponemos sepa cómo? Y le dije, porque esto no es un libro de autoayuda. Entonces yo desde el título quiero que el lector conozca que es un desafío. Si usted se va a atrever, usted puede vivir en plenitud. Pero se tiene que atrever. Por ejemplo, va a tener que hacer cambios en su vida, porque si en este momento no está viviendo en plenitud es porque cosas que está haciendo no le hacen bien. Eso lo va a encontrar en este libro. Libro que pueden pedir por Mercado Libre, libro que está en todas las librerías de la cadena de librerías Cúspide, está allí. También en la web de Cúspide, se lo mandan a cualquier parte del país. Estos son temas que a mí me hacen reflexionar mucho. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice, organismo cuestionado si los hay, pero dice que la sanidad tiene que ver con el bienestar biopsicosocial. Primero empieza con biológico. Psicológico, psíquico. Social, lo sociocultural. Yo propongo que dejemos de mentir, engañar y tergiversar y nos atrevamos a decir la verdad. En todo caso, la salud es el armónico entramado de lo psico-socio-biológico. Psico-socio-biológico. Invertí los términos. ¿Por qué? Porque primero que nada es lo psíquico. Lo psíquico es lo que va a hacer que mi cuerpo esté sano o enfermo. Lo psíquico es lo que me va a hacer tomar decisiones o no tomarlas. Luego lo social, lo psicosocial, lo sociocultural, porque ese ámbito alrededor del cual uno ha nacido y se va criando, nos da datos y nos dice, la mayoría de las veces sin explicar por qué, sin menos fundamentar, nos dice que
esto hay que hacerlo, lo otro no hay que hacerlo. Entonces, yo voy siendo primero el resultado de mi psiquismo, luego de lo psicosocial y finalmente tengo que atender a lo biológico. Porque lo biológico es el que recibe las trompadas o las caricias. Sin embargo, lo que nos han enseñado es lo aceptado, biopsicosocial. O sea, primero lo biológico, luego lo psíquico y finalmente lo social. Han errado el rumbo completamente. Pero como no puedo aceptar de que esa gente que toma esas definiciones no se haya dado cuenta de lo mismo que me di cuenta yo, estoy convencido que hay un interés atrás de eso. Lo mejor es hacerle creer, es una creencia, como que exista el demonio, creer que lo biológico, el cuerpo está por encima de todo. Al cuerpo se le pueden hacer estudios, al cuerpo se lo puede medicar, al cuerpo tantas cosas, la alimentación, la no alimentación, es decir, el cuerpo consume cosas externas, te se vuelve un consumidor. Mientras que si usted trabaja con su psiquismo, va a consumir solo lo necesario. Consumo solo lo necesario. Y lo psicosocial es tan importante. Conversábamos el otro día con varios colegas que estamos trabajando en esto que les estoy transmitiendo hoy, y uno de ellos, de mi grupo etario, ya pasó los 70 años de edad cronológica también, recordó algo que le había ocurrido en su adolescencia, o sea, por lo menos 60 años atrás, acá en Buenos Aires. Entonces él decía, yo era gordo porque vengo de una familia italiana, donde que habían venido de Italia, habían pasado peripecias, aquí había comida, se hablaba de la heladera llena, decía él. Y entonces, para mi mamá, explicaba mi amigo, ver a sus hijos entrados en carnes era ser sano. Pero claro, mi amigo, en aquella época, 60 años atrás, acá en Buenos Aires, empezó a ir al club, a hacer gimnasia, esto, lo otro, comprendió la importancia de ser piel, músculo y huesos, empezó a bajar de peso y se convirtió en piel, músculo y huesos. Y nos decía en la reunión esta, dice, yo llegaba a casa contento del gimnasio, en esa época no se llevaba mochila, se llevaba un bolso, contento, entraba a casa, mi madre me miraba y se ponía a llorar. Y me decía, mirá lo flaco que está, lo mal que estás, te vas a enfermar. Y yo conocía ya en esa época, se empezó a enseñar, no, peso de más, no, esto, lo otro. Pero ahí se ve perfectamente la estructura sociocultural, sociocivilizatoria, en este caso de la familia, aconsejándole. Imagínense un adolescente que llega contento a su casa, que viene a hacer gimnasia, está bárbaro, lo pusieron en el equipo de fútbol, y la madre lo mira así, se pone a llorar, te va a enfermar. Bueno, pero es lo que se creía. Y esta persona pudo zafar de esos mandatos parentales, en este caso maternales, pudo zafar, darse cuenta, no, mamá está equivocada, yo estoy haciendo lo correcto, malo que llore, pero lo que ella me está pidiendo me daña. En su desconocimiento, porque en esa época y determinada estructura sociocultural, si vos eras gordo, era bueno eso. Bueno, así influye, este es un buen ejemplo, así va influyendo en cada uno de nosotros. Entonces fíjense que lo biológico es al final, lo psíquico, lo psicosocial y finalmente lo biológico. El cuerpo es el resultado de mi psiquismo y de lo psicosocial. Vamos a hacer la última pausa del programa. Les recuerdo el WhatsApp, mensajes, comentarios, consultas, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Última pausa del programa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería.
Pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Va terminando el programa, todavía nos quedan unos 12 minutos. Por supuesto, terminamos acá. Ya conocen ustedes a dónde vamos con todo el equipo. Y ahí seguimos las conversaciones, las reflexiones sobre todos estos temas, porque es un lugar donde podemos ir a cenar tranquilos. Como decía la doctora Miriam Briano la semana pasada, podemos hablar nosotros y los que están hablando en la mesa de al lado no se juntan, no se oye. Pero digo, cenar porque nos vamos ahora tranquilos, pero puede desayunar, puede almorzar, puede hacer la merienda es algo, vaya sin haber almorzado la merienda. Me refiero al restaurante confitería del Club del Progreso, allí en la calle Sarmiento 1334. Cuadras del Obelisco, a pocas cuadras del Obelisco, un edificio señorial, bueno, el edificio del Club del Progreso. Usted almuerza, cena, merienda, desayuna, rodeado de tapices. Pero si el clima está lindo, se puede ir al fondo, hay las plantas, el cielo despejado, ve la parrilla ahí, que están haciendo lo que usted pidió en el acto, el restaurante del Club del Progreso, confitería ahí en Sarmiento 1334. Más que recomendadísimo. Y si no, busquen la información en el Instagram del restaurante del Club del Progreso. Tiene más o menos 1 millón de seguidores, por algo será. Estos temas que estoy desarrollando hoy, antes, porque estaba leyendo recién mensajes que llegan, me preguntaban cuál es mi último libro sobre ovnis, porque es una persona, Carlos de Mataderos, que dice que ya leyó mi libro OVNIs, los documentos secretos de los astronautas. Bueno, ese libro ha tenido muchas reediciones. Pero que no se acordaba y que quiere leer cuál es el último libro mío de ovnis, es este. ¿Qué hay detrás de los ovnis? ¿Qué hay detrás de los ovnis? También lo consiguen en la cadena de librerías Cúspide de todo el país, o por la web de Cúspide, o lo buscan en Mercado Libre, también lo pueden conseguir. La masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política, también en librerías Cúspide, o por Mercado Libre. Esos son mis recientes libros, junto con Atrévete a vivir en plenitud, que ya hablé antes. Todo esto que estoy señalando hoy, vísperas de un nuevo aniversario del Día del Parapsicólogo Argentino, tiene que ver con que es absolutamente necesario. Ya estamos terminando el 2025, o sea, un cuarto del siglo XXI ya lo estamos terminando. Entonces es absolutamente necesario que tomemos conciencia de la enorme capacidad con que nos dotó el que quiera dirá Dios, el que quiera la naturaleza, el que quiera dice los extraterrestres, eso lo discutimos otro día, pero que la capacidad la tenemos, que estamos dotados. El psiquismo, cuando puedo trabajar, entrenar mi psiquismo, me convierto en dueño de mi vida, nada me sucederá que no sea lo que yo estuve buscando que ocurra. Es un entrenamiento. El factor parapsicológico es espontáneo y errático, pero yo les puedo garantizar por mi propia experiencia que uno lo va entrenando y al entrenarlo de manera intuitiva llega la información. Me pasó hace poco, di la indicación para que me hicieran un trámite por internet.
me fui del instituto. Estaba en otra cosa, en otro lugar, me llega el WhatsApp de la persona que le había pedido que me dé esta ayuda, me hago un trámite, y me dice, ya envié el material. Y yo capté, me va a llegar la información de que está mal hecho. Pero estaba seguro, sin ninguna explicación externa de los 5 sentidos. Me vino de adentro, la certeza, esto está mal hecho. Bueno, a las pocas horas me llega el mail diciendo, esto está mal hecho. ¿Cómo pude yo tener esa información? Lo capté telepáticamente, o por clarividencia puede ser ahí también. No es algo que usted, esto es lo maravilloso, no es algo que usted tiene que estar a ver, voy a ver si por telepatía capto, a ver si por precognición me doy cuenta de lo que va a pasar en el futuro. No, no, no. El fenómeno es espontáneo y errático, igual que usted se entrena y sale a correr y corre cada vez más sin ni siquiera darse cuenta y se cheque bien que ando. Bueno, lo mismo es el factor parapsicológico. Y esto lo toma su psiquismo y analiza qué hacer con eso. Las capacidades que tenemos los humanos son extraordinarias y ningún animal, ningún vegetal que conozcamos en el planeta Tierra tiene ni cerca todo eso. Sí, la investigación parapsicológica ha demostrado claramente, experimentación en laboratorio, que nosotros los humanos podemos afectar a los vegetales, a los animales, afectarlos favoreciéndolos o desfavoreciéndolos. Tema delicado que podemos tratar la semana que viene, porque nos lleva a otras cuestiones. Si yo a distancia puedo ayudar a fertilizar semillas, si yo a distancia puedo ayudar a que una herida hecha en un animal en laboratorio cicatrice, entonces yo puedo ayudar a curar a distancia. Cosa que con otras explicaciones viene de la más remota antigüedad. Y si puedo ayudar a otros, ¿cómo no me voy a poder ayudar primero a mí? Entonces, ¿por qué estoy mal? Estas son las razones, entiendo yo, por las cuales todo esto se ha ido ocultando. Porque estaba viendo en la pausa algunas de las llamadas a mi WhatsApp, al 11 49 49 28 50, donde me decían, pero doctor Las Heras, ¿por qué no se habla de esto? Pero esto es extraordinario, nosotros lo vamos a seguir hablando. No se habla de esto porque si usted se convierte en persona libre, mire, va a dejar de ser consumidor de muchas cosas, se va a sentir bien, va a utilizar sus propias facultades y, como decía Jung en el principio de individuación, se va a convertir en único e irrepetible, no en uno más de la manada, va a ser único e irrepetible. Se nos terminó el programa, le agradecemos mucho a Leonardo Giusti, todo el trabajo ahí cibernético, demás, y también le vamos a ayudar, también además, porque nos hace reír un poco con sus humorismos, a Viviana del Río, no solo productora, sino que además nos hace reír acá a todos, exactamente. Nosotros seguimos, bueno, mañana, feliz día del parapsicólogo para todos los colegas. Miércoles que viene, seguimos aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.